El planeta embrujado. El planeta embrujado. La Tierra hueca. Las regiones de los polos norte y sur eran desconocidas hasta los tiempos modernos. Se consideraban inaccesibles y misteriosas. La visión tradicional de la Tierra es que gira sobre un eje polar, lo que resulta en perforaciones en sus extremos norte y sur. Las agujas del planeta circulan a través de estos agujeros que proporcionan entradas a un mundo interior, habitado por criaturas monstruosas que de vez en cuando aparecen en la superficie de la Tierra. La Tierra hueca también se considera la ubicación del paraíso. Detrás del hielo del Polo Norte se encuentra un hermoso y cálido país de dioses y héroes míticos. Es el Edén original, el centro de generación de la raza humana y la fuente de toda cultura. En ciertos puntos de la Tierra, remotos y bien ocultos, conocidos solo por chamanes e iniciados, grietas y túneles naturales dan acceso a este reino subterráneo. Estas creencias de una forma u otra han perdurado a lo largo de la historia y aún florecen entre una variedad de cultos y grupos de ovnis. Los revivalistas los revivalistas nazis y los siniestros tipos ocultistas acechan entre ellos, pero la noción de otra dimensión para este planeta, un mundo bajo la superficie de la realidad cotidiana, no se limita al lado oscuro de la imaginación. La Tierra hueca es un tema constante en la literatura romántica y una inspiración para escritores famosos, desde George Sand, Edgar Allan Poe, Alejandro Dumas y Julio Verne hasta Edgar Rice Burroughs y Philip K. Dick. Una imagen temprana de la Tierra hueca se da en el Fedón, donde Platón registra las últimas palabras de Sócrates en su ejecución en el año 399 a.C. Antes de beber la cicuta, habló confidencialmente con sus amigos más cercanos, contándoles sobre la otra vida y la verdadera naturaleza de esta tierra. Es, dijo, una esfera perfecta y multicolor, perforada por cuevas y canales y con un gran abismo que la atraviesa. Por estos pasajes los ríos, los vientos y los espíritus de la tierra pasan en constante circulación. No vivimos en la superficie como suponemos, sino en uno de los niveles superiores donde no vemos toda la gloria del mundo. Los geógrafos medievales dieron relatos similares, al igual que el gran erudito jesuita Kircher en el siglo XVII. La tierra de Kircher prefiguró la hipótesis moderna de Gea, funcionando como una criatura viviente con su propio sistema digestivo y otros signos vitales. Estaba plagada de cavernas y túneles profundos y atravesada por un pasaje axial entre sus polos. Las agujas y los océanos de la Tierra gravitaban hacia el polo norte, donde se unían a un inmenso remolino y eran succionados por el agujero. Dentro de la Tierra se calentaban, purificaban y ayudaban en el proceso de generación de metales y luego, junto con el material de desecho, eran expulsados por el extremo posterior de la Tierra a través del agujero en el polo sur. Sin esta circulación constante, razonó Kircher, los océanos se estancarían y envenenarían todo en la Tierra. Citó como analogía un proceso recién descubierto, la circulación de la sangre. Sin embargo, incluso Kircher, con su mentalidad científica, no pudo abandonar la vieja creencia de que los abismos y túneles bajo la tierra, de que en los abismos y túneles bajo la tierra vivían gigantes, demonios y monstruos. Las criaturas del interior de la tierra, descendientes de la diosa de la tierra, son reconocidas en mitos y folclore de todas partes. Normalmente son gigantes y deformes, como los dioses griegos primitivos, los titanes. Entre ellos se encuentran dragones y otras criaturas que custodian tesoros enterrados. Esos también son guardianes de la sabiduría de la tierra y son encontrados por los iniciados en los misterios.
Los espíritus menores, gnomos, elfos, kobolds y similares, viven en cuevas y túneles más cercanos a la superficie y son los que se ven y se escuchan con más frecuencia. Este es el inframundo de los espíritus elementales y las almas de los muertos. Es un mundo aterrador, una fuente de locura y pesadillas, pero también es una fuente de beneficios de curación, oráculos e inspiración. Según todos los relatos, alguna vez, según todos los relatos, según todos los relatos, alguna vez hubo un tráfico considerable entre el mundo inferior y el superior. Las antiguas historias irlandesas hablan de una batalla entre los milesios invasores y una raza nativa con habilidades mágicas. Las antiguas historias irlandesas hablan de una batalla entre los milesios invasores y una raza nativa con habilidades mágicas, los Tuatha de Danann, por la posesión del país. A ver, hablan de una batalla entre los milesios invasores y una raza nativa con habilidades mágicas, los Tuatha de Danann, por la posesión del país. Finalmente se dividió entre ellos. Los milesios victoriosos tomaron la mitad superior y desterraron a la raza más antigua al país bajo la superficie. Allí se fusionaron con las hadas, y bajo esa apariencia han sido apariciones familiares para todas las generaciones irlandesas. Un secreto arqueológico reprimido es la existencia de vastos e inexplicables sistemas de túneles bajo la superficie de gran parte de la Tierra. Por toda Gran Bretaña e Irlanda hay registros, leyendas y reliquias de rutas subterráneas entre los lugares antiguos y sagrados. Cliff Castles Cliff Castles and Cave Dwellings of Europe, de 1911, de Sabine Baring Gould, contiene registros asombrosos de las extensas cuevas y túneles y, y estructuras de túneles bajo Francia y otros países. Al igual que los túneles muy utilizados durante la Guerra de Vietnam, los de Europa fueron utilizados como refugio por la población local en tiempos difíciles. A ver qué dice la imagen. Una página de El fantasma de los polos, de William Reed, 1906, ¿no? Que muestra una sección del interior de la Tierra. La Tierra es hueca, los polos buscados durante tanto tiempo no son más que fantasmas. Hay aberturas en los extremos norte y sur. En el interior hay varios continentes, océanos, montañas y ríos. La vida vegetal y animal es evidente en este nuevo mundo y probablemente esté poblado por razas aún desconocidas para los habitantes del exterior de la Tierra. A ver. Como refugio por la población local en tiempos difíciles, ok. También contenían santuarios donde se invocaba a las deidades del inframundo. En la obra de Harold Bailey, Archaic England, de 1919, hay informes de los primeros viajeros sobre grandes túneles que se extendían bajo gran parte de África, incluyendo uno bajo un río llamado Kaoma, tan largo que la caravana tardaba desde el amanecer hasta el mediodía en atravesarlo. Otros escritores hablan de una vasta red tecnológicamente imposible de red tecnológica imposible de misteriosos túneles en Sudamérica que recorren toda la cordillera de los Andes entre antiguas y olvidadas ciudades de piedra. En 1906, William Reed escribió El fantasma de los polos con la esperanza de restablecer la antigua teoría de la Tierra hueca. Afirmo, comenzó, que la Tierra no solo es hueca, sino que todos o casi todos los exploradores, sino que todos o casi todos los exploradores han pasado gran parte de su tiempo más allá del punto de inflexión y han echado un vistazo al interior de la Tierra. En cada uno de los polos, como Reed intentó demostrar, hay un gran agujero de labios redondeados, en el que todos los exploradores polares navegan sin darse cuenta. Muchos de ellos, incluidos Peary, Franklin, Nansen y Hall, penetraron bastante profundamente en el mundo del interior, y Reed encontró mucha evidencia en sus escritos que apoyaba su teoría.
Los relatos de que la atmósfera se calienta a medida que se acercan a los polos, a medida que se acercan a los polos de fértiles, se acercan a los polos de fértiles territorios árticos llenos de animales, de madera flotante y vegetación lejos de cualquier fuente conocida. Esto lo combinó esto lo combinó con ejemplos notables de irregularidades de la brújula y exhibiciones en la aurora boreal, que él pensaba que eran reflejos de luz del interior de la Tierra para demostrar la existencia del mundo interior. Y lo combinó con ejemplos notables de irregularidades de la brújula y exhibiciones de la aurora boreal, que él pensaba que eran reflejos de luz del interior de la Tierra, para demostrar la existencia del mundo interior. Escritores posteriores han prestado su entusiasmo a su causa. Mucho se ha hablado de la extraña expedición aérea realizada por el almirante estadounidense Richard E. Byrd a la Antártida en 1956, durante la cual se anunció por radio el 3 de enero de 1956 que el grupo había penetrado en una tierra 2.300 millas más allá del Polo Sur antes de su vuelo anterior, en 1947. El almirante declaró a la prensa: "Me gustaría ver esa tierra más allá del polo. Es una zona más allá del polo. Esa zona más allá del polo es el centro de lo gran desconocido". Los escritores especulativos sobre la Tierra hueca han malinterpretado esta observación al afirmar que Bert se refería al Polo Norte. De hecho, como lo dejó claro el periodista Walter Sullivan, quien acompañó a Bert en ambas expediciones y las describió En busca de un continente en 1957, los vuelos del almirante en 1947 se realizaron en la Antártida. A ver qué dice la imagen. Esta fotografía satelital del Polo Norte pareciera mostrar una gran entrada redonda a la Tierra interior, a menudo postulada por la literatura ovni como evidencia de la Tierra hueca. La explicación oficial es que el círculo oscuro es un efecto de la inclinación del planeta combinada con la técnica de fotomosaico utilizada para crear. La explicación oficial es que el círculo oscuro es un efecto de la inclinación del planeta combinada con la técnica de fotomosaico utilizada para crear la imagen durante un periodo de 24 horas. El pionero moderno de la teoría de la Tierra hueca fue John Cleves Simmons, de 1779 a 1838, de Nueva Jersey. Dedicó su vida de estudios a demostrar que la Tierra y todos los cuerpos celestes estaban formados por capas concéntricas con entradas en la parte superior e inferior. Los agujeros en forma de rosquilla en la Tierra eran tan grandes, 6.400 kilómetros de ancho en el polo norte y 9.600 kilómetros en el polo sur, que los barcos entraban y salían de ellos sin darse cuenta. Siemens fue un enérgico promotor de su propia teoría y atrajo una gran cantidad de seguidores. Los políticos también estaban convencidos de que sus ideas debían investigarse. En una circular para conseguir apoyo, resumió el asunto: "A todo el mundo, a todo el mundo declaro que la Tierra es hueca y habitable por dentro, que contiene varias esferas concéntricas sólidas, una dentro de la otra, y que está abierta en los polos 12 o 16 grados. Prometo mi vida en apoyo de esta verdad y estoy listo para explorar el hueco, si el mundo me apoya y me ayuda en la empresa". Un relato completo de Siemens se encuentra en Mundos Subterráneos, de 1989, de Walter Crafton Minkel, un valioso, un valioso compendio de la tradición de la Tierra hueca. También valioso de forma única en gran parte de su temática es Arctos, Arctos el Polar, de Jocelyn Godwin.
A ver, en la imagen, kobolds subterráneos excavando un fósil de ictiosaurio, grabado de El universo de Pushет de 1870. Mito en la ciencia, simbolismo y supervivencia nazi de 1992. Parte del texto describe las cosmologías de la Tierra hueca centradas en los polos que eran populares en la Alemania nazi y desde entonces han sido desarrolladas por fantasiosos de la extrema derecha. La ortodoxia evolutiva sostiene que la humanidad surgió por primera vez en África y, y se extendió hacia el norte. En contraposición a esto se encuentra el mito nórdico de que la humanidad y la cultura se generaron en el centro de la Tierra, en una Tierra paradisíaca que se encontraba y quizás aún se encuentre tras las barreras de hielo que rodean el Polo Norte. De ahí a suponer que las primeras personas en la superficie terrestre surgieron de su interior, solo hay un pequeño paso. Ese paso fue dado por varios de los escritores mencionados en Arctos y algunos de ellos han ido más allá al ubicar el último bastión de la superioridad nórdica dentro de la depresión del Polo Sur. Una historia muy repetida es que Hitler y ciertos secuaces escaparon de Berlín en 1945 y fueron trasladados ya sea en un platillo volador nazi o en el submarino que se rindió en Sudamérica, mucho después de que terminara la guerra, a una base subterránea en la Antártida. El promotor más activo de este mito es un ciudadano canadiense de ascendencia alemana, Ernst Zündel, cuyos libros, incluyendo OVNIs, Últimos secretos del Tercer Reich y Expediciones polares secretas nazis de 1979 tienen el propósito principal de sensacionalizar sus opiniones neonazis. Ray Palmer, editor de la revista estadounidense Flying Saucers, fue un entusiasta promotor de la teoría de la Tierra hueca, afirmando que el interior es una fuente más probable de luces misteriosas y ovnis que el espacio exterior. La idea también se le ocurrió al ufólogo pionero Brinsley LePoer-Trench. En El secreto de las eras, ovnis del interior de la Tierra de 1974, sugirió que muchos de nuestros fenómenos provienen del interior de la Tierra e insinuó evidencia de que los intraterrestres ya podrían estar planeando una operación militar contra nuestro mundo de la superficie. Hay mucho que disfrutar en la teoría de la Tierra hueca, pero en esta era moderna de satélites, etcétera, es difícil tomarla completamente en serio. Sin embargo, no subestimamos el poder del secreto militar y no hay duda de que mucho fue suprimido en en los informes oficiales de los extraños vuelos del almirante Byrd. Más seriamente, existe una conexión establecida entre fallas y grietas en la corteza terrestre y apariciones de monstruos, fantasmas y luces misteriosas. Es como si el inframundo se filtrara por las grietas. El lago Ness se encuentra en la grieta geológica que atraviesa Escocia y el monstruo del pantano de Bolinas, en California, habita la falla que corre hacia el norte desde San Francisco, territorio también del peludo pie grande. Paul Devereaux y otros han señalado la conexión entre los avistamientos de ovnis y las áreas de fallas geológicas. Encontramos importancia en esta agrupación de fantasmas alrededor de hendiduras y cavernas, puertas tradicionales al inframundo. Alrededor de hendiduras y cavernas, puertas tradicionales al inframundo. Tal vez de hecho estén entrando y saliendo. Si suponemos, como muchos lo han hecho antes que nosotros, que hay vida en un mundo subterráneo que si suponemos, como muchos lo han hecho antes que nosotros, que hay vida en un mundo subterráneo que ocasionalmente se interpreta con el nuestro, que hay vida en un mundo subterráneo que ocasionalmente se interpenetra con el nuestro, muchos de los extraños fenómenos de este libro comienzan a parecer más razonables. Carreteras fenomenales. Hemos escrito en este libro sobre fantasmas y bolas de fuego.
sobre animales misteriosos, luces extrañas, perros negros y hadas, todos ellos participantes en el estado intermedio de la realidad que llamamos fenomenal. En términos de la dura realidad reconocida por la ciencia, su existencia no se puede probar. Es evidente solo en sus síntomas y al analizar estos síntomas detectamos patrones. Senderos encantados, por ejemplo, ¿por qué hay tantos fenómenos asociados con ciertos lugares y ciertas rutas? ¿Tienen las realidades alternativas de nuestros registros un sistema de carreteras alternativo? Informes de una fuerza elemental que pasa regularmente por rutas particulares a través del país, a veces con resultados destructivos u ominosos. Los positivos u ominosos son universales. Una versión ampliamente conocida en toda Europa se llama la cacería salvaje, la tropa salvaje o el ejército furioso. Rara vez se ve y aquellos que se interponen en su camino corren el peligro de ser asesinados o secuestrados a otro mundo. Lo más aterrador es su ruido, descrito como un rugido impetuoso en el que se pueden oír los relinchos y el golpeteo de los cascos de los caballos, gritos humanos y cuernos de caza. La aparición de esta tropa fantasmal suele ocurrir en un día determinado, a menudo alrededor de Navidad o Año Nuevo, y sigue las mismas líneas a través del país, no siempre en línea recta, sino a menudo entre monumentos y lugares de interés antiguos. En algunos casos su paso está marcado por árboles doblados o rotos y las casas construidas en su camino son destruidas. Un ejemplo bien documentado es la tropa salvaje de Rodenstein en Alemania. Esta desagradable fuerza sigue un curso recto entre los castillos de Rodenstein y Schnellert, arrasando todo a su paso. Hasta mediados del siglo XVIII, las autoridades locales registraron las fechas de este fenómeno. El lado nocturno de la naturaleza El lado nocturno de la naturaleza, de 1848, de Catherine Crowe, afirma que alrededor de 1840 un viajero llamado Wirth inspeccionó los registros judiciales locales y descubrió que su última ocurrencia reportada fue en junio de 1664. Sin embargo, aparentemente continuó mucho después de que las autoridades hubieran perdido el interés, ya que a Wirth se le mostraron casas recientemente en ruinas como evidencia del paso de la tropa salvaje. Sabine Baring-Gould describió la cacería salvaje nórdica en Islandia, sus escenas y sagas de 1863 y de nuevo en su libro del folclore. En los solitarios páramos de Dartmoor se suponía que el sonido de caballos al galope, perros aullando y voces en el aire significaban al cazador salvaje, instando a sus perros en su búsqueda de almas humanas. Se dice que la caza sigue el prehistórico camino del abad y otros senderos antiguos a través del páramo. A ver, leamos la imagen. Las alineaciones de iglesias, carreteras y otros elementos del paisaje se conocen como leys. Esta ley se extiende por 3 millas, n norte, norte, oeste, sur, sur, este, en los Cotswolds, en Saintbury, Gloucestershire. El cronista Gervasio de Tilbury escribió que en el siglo XIII la cacería salvaje se veía con frecuencia en las colinas y bosques de Inglaterra. Se llamaba la cacería de Har y su líder era el rey Herla, el rey alemán. En las leyendas teutónicas, el líder de la cacería salvaje es el antiguo dios pagano Woden. Una explicación racional para para esta fuerza
destructiva y rugiente sería algo meteorológico como un torbellino o una tormenta eléctrica, pero esto no explica sus apariciones regulares en las mismas rutas, y las extrañas historias que surgen de ello difícilmente podrían referirse a un efecto meteorológico natural conocido. Baring Gould tenía otra idea, que los misteriosos ruidos del cielo son los gritos de los gansos que migran hacia el sur por la noche ante la llegada del invierno. Esto podría explicar el ruido de la cacería salvaje, pero no los daños y estragos que se dice que causa. Otro tipo de fuerza de otro mundo que se sabe que recorre los caminos tradicionales entre sitios antiguos es la tropa de hadas. W. E. Evans Wentz en The Fiery Fate in Celtic Countries de 1911 escribe sobre los caminos encantados de Irlanda y Bretaña que discurren en línea recta sobre los antiguos fuertes en las cimas de las colinas habitados por la gente pequeña. En ciertos días del año la gente evita estos caminos por miedo a interrumpir una procesión de hadas y por la misma razón se considera imprudente construir casas en ellos. Un vidente irlandés le dijo a Evan Wentz que los caminos de hadas son canales estacionales de energía magnética terrestre. No se da ninguna explicación para la parte visible del fenómeno, las propias hadas. Algunos incidentes relacionados con los caminos de hadas son relacionados por Dermot McManus en su libro sobre las tradiciones modernas de las hadas irlandesas, The Middle Kingdom, de 1972. Advierten contra la construcción de casas en las rutas tradicionales de las procesiones de hadas. Cualquiera que lo haga es probable que sufra perturbaciones regulares, efectos de poltergeist, mala suerte constante y, en casos extremos, la destrucción de su propiedad. En 1935, Michael O'Hagan bloqueó inadvertidamente un camino de hadas al construir una extensión hacia el oeste de su casa, hacia el oeste de su casa en un campo abierto que se encontraba en línea recta entre dos antiguos castros. Los 5 hijos de O'Hagan enfermaron y uno casi murió, para desconcierto del médico local, cuando una visita a una mujer sabia versada en la topografía mística local reveló el problema. La nueva construcción fue derribada y los niños se recuperaron de inmediato. McManus da otros ejemplos bastante recientes de irlandeses influenciados en la elección de un sitio de construcción por por consideraciones de las hadas y sus costumbres. A ver la foto. Se decía que las 4 piedras de Old Radnor, como muchas piedras antiguas, eran móviles y viajaban a Hindwell Pool para beber. Varias leyes y huellas legendarias convergen en ellas. Una fuerza elemental similar activa en ciertas estaciones y que es mejor evitar se convencionaliza en Inglaterra en términos de perros negros. La mayoría de los libros de folclore local hacen referencia a las huellas de los perros negros, que tienen las mismas propiedades místicas que nuestros otros ejemplos. Una de las mejores colecciones de leyendas de los perros negros, Dog, de Patricia Dale Green, de 1966, relata la historia de una criatura fantasma que se precipita a medianoche por un pueblo de Devonshire junto a un camino que parte de la iglesia y derriba una esquina de la escuela. O mejor dicho, parece demolerla porque, aunque se oye el derrumbe de mampostería, no se descubren daños reales. Tenemos otra referencia a la costumbre del perro fantasma de destruir edificios a su paso, cerca de Lyme Regis, Dorset, donde se dice que derribó la esquina de una posada llamada El Perro Negro. Esto nos lleva a preguntarnos si la posada recibió el nombre de un fantasma existente o si el fantasma se sintió atraído por el nombre. En Escocia, según el libro de fantasmas de A. MacGregor de 1955, el fantasma del perro negro se llamaba Q-Sit
y viajaba en línea recta por las rutas habituales. Su visión es siniestra y a menudo va seguida de la muerte. Un caso moderno que ilustra esta conexión entre los fantasmas, sus huellas y los peligros ocultos que le dan Ruth Tonk y Catherine Briggs en Somerset Folklore de 1964. Un camino recto en la costa norte de Somerset se conoce como la Milla de la Muerte porque está embrujado por un perro negro que es fatal para quien lo ve. En 1960, un hombre al que se le apareció murió en menos de un año, al igual que una niña que lo vio, aunque su compañero que no lo vio no se vio afectado. Otra referencia a los peligros de los caminos espirituales aparece en la revista Fate de octubre de 1972, que cita un relato de primera mano publicado originalmente en Honolulu por una autora nativa, Napua Poire. Una noche siendo niña se encontró sola en un camino espiritual en una parte prohibida de la isla. Rígida de terror, oyó los pasos de una procesión invisible que se acercaba cada vez más. Estaba casi sobre ella cuando sintió una mano que la apartaba del camino. Sus padres explicaron más tarde que había estado en un camino reservado para los espíritus errantes, llamados marchadores nocturnos, y que fue el amable empujón de un espíritu ancestral lo que la había salvado de la muerte. Sir Arthur Grimble cuenta una historia similar en su libro A Pattern of Islands de 1952. También habla del camino espiritual en el Pacífico, en una de las islas Gilbert, donde Grimble era administrador colonial. Los fantasmas de los muertos, le dijeron, tomaban este camino, tomaban esta ruta en su camino a un lugar en el extremo norte de la isla, desde donde procedían al otro mundo. Grimble investigó y mientras caminaba de regreso a su aldea por el sendero, se encontró con un anciano que lo ignoró y ni siquiera le devolvió el saludo. De regreso a la aldea, cuando describió a esa persona y preguntó quién era, se enteró que era el espíritu de un hombre que había muerto allí esa tarde. A ver la imagen. Fotografía del Reino Medio de McManus que muestra la esquina cortada de una cabaña irlandesa que había estado obstruyendo un sendero de hadas. Con la eliminación de la esquina cesaron los disturbios que aquejaban a los habitantes de la cabaña. Esa era. Un escritor moderno que ha realizado un estudio especial de los caminos místicos es Paul de Vereux, antiguo editor de la revista The Lay Hunter. En dos de sus libros, Paisajes simbólicos de 1992 y Chamanismo y las líneas misteriosas de 1992, resume la evidencia de este fenómeno en todo el mundo. En Alemania se le llama Geisterwege, caminos espirituales. En Holanda, Dotwegen o caminos de los muertos. Mientras que en Inglaterra el nombre Dot o Dotman, hombre muerto, asociado a ciertos caminos antiguos, tiene un significado similar. El antiguo camino recto Dot Lane en Glastonbury se encuentra en el eje extendido de la antigua abadía y evidentemente se considera una vía por la que los espíritus de los muertos entraban al santuario. Sucesos extraños de diversa índole se asocian con estas líneas: animales fantasmales, luces móviles, fantasmas, cacerías salvajes, procesiones de hadas y vuelos de brujas. En algunos casos estos misteriosos senderos embrujados tienen una dimensión subterránea, coincidiendo con túneles reales o legendarios. Devereux sugiere que las redes de líneas rectas descubiertas en paisajes de todos los continentes son reliquias del chamanismo trivial trazadas en conexión con la magia y los vuelos extracorpóreos. Las líneas Leys o las líneas Leys, como se les llama generalmente ahora, fueron reconocidas por primera vez en las Islas Británicas por Alfred Watkins, un empresario local de Hereford. Observó que los monumentos prehistóricos, los puntos de referencia tradicionales
y las iglesias construidas en lugares de antigua santidad a menudo estaban dispuestos en una serie de líneas rectas. Sobre estas líneas rectas o líneas ley encontró reliquias menores y no registradas del pasado, como montículos, mojones y tramos de caminos locales que en muchos casos discurrían entre terraplenes en la cima de las colinas y fuertes de hadas. En su controvertido clásico The Old Straight Track de 1925, Watkins sugirió que las líneas ley eran rutas comerciales olvidadas, pero también era consciente de su carácter místico, su asociación con brujas, fantasmas y antiguas prácticas religiosas. Investigadores posteriores han establecido que los sitios prehistóricos estaban efectivamente dispuestos en, li- dispuestos en líneas rectas, probablemente en relación con una forma ritualizada de astronomía que estaba a su vez conectada con la nigromancia y los espíritus de los muertos. Hay algo siniestro en estas líneas rectas y las fuerzas naturales o sobrenaturales que las utilizan. Los maestros del Feng Shui que diseñaron el paisaje sagrado de la antigua China desconfiaban de las líneas continuas de caminos rectos y avenidas, viéndolas como vías de una fuerza disruptiva llamada Sha, que traía muerte o mala suerte a cualquiera que se expusiera a ella. Desgracias similares les ocurren a personas que ven la cacería salvaje, obstruyen los caminos de las hadas o interactúan con las fuerzas. Bueno, las personas que ven la cacería salvaje obstruyen los caminos de las hadas o interactúan con las fuerzas que se mueven a lo largo del sistema de autopistas místicas. Este es un área de la realidad experimentada que la ciencia moderna apenas ha comenzado a reconocer e investigar. Esto no es sorprendente, ya que todo lo que se sabe sobre el tema indica que los fenómenos detrás de él son fuerzas espirituales, no limitadas por las leyes de la física y por lo tanto fuera del alcance de la ciencia que prevalece hoy en día.